Bienvenidos a Perspectivas. Enrique, ¿cómo estás? Muy Hola, ¿cómo estás, Belén? ¿Cómo les va? Muy buen inicio de semana. Digo, por decirlo de alguna manera, porque es una semana muy complicada que terminará con el próximo viernes con el juramento de Donald Trump, que ya dijo que va a jurar ante la Constitución y ante la Biblia, es decir, a los dos, como lo hizo en su momento Barack Obama. Y también, Belén, no se ha discutido mucho de este tema, pero también puede abonar al terremoto político y económico de los próximos días. Mañana anuncia el Reino Unido su proceso, el inicio del proceso de salida de la Unión Europea. Entonces, si bien Brexit y Trump como que siempre estuvieron entrelazados como fenómenos políticos, incluso en la misma semana tendrán repercusiones muy claras a nivel mundial. Y además, Donald Trump, bueno, ha aplaudido, ¿no?, mucho este proceso del Brexit al que se sumó o al que llevó a cabo pues Gran Bretaña, pero veremos también qué sucede, pues como bien lo dices, con esta toma de protesta, la reacción de los mercados, que no sé, Enrique, tú cómo lo veas, pero me parece, y ojalá por el bien de todos que así sea, que los efectos económicos que puede tener la llegada de Donald Trump a la presidencia, de alguna manera ya han sido descontados a lo largo de este proceso, ¿no? Los mercados ya están claros que sí o sí Donald Trump va a ser el presidente de Estados Unidos. Las expectativas para muchos de los inversionistas pues son todavía de inquietud, de temor, pero ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Me parece, en mi opinión, me parece que el impacto ya está descontado. No sé tú qué opinas. Fíjate que no lo creo. A ver, yo creo que si tuviéramos a un posible futuro presidente de Estados Unidos predecible, un hombre que más o menos siguiera al pie de la letra un guión, que fuera bastante predecible para los mercados, lo entendería. El asunto es que este hombre con un tuit o con una declaración o con una frase o con una conferencia de prensa o con lo que sea, te descompone algunas cuestiones que estaban más o menos asumidas. Yo la verdad es que soy de la idea de que hemos ido tratando de moderar a Trump y convirtiendo nuestros deseos en realidad. Yo creo que lo que ha hecho Donald Trump es seguir claramente un guión y un camino, pero que él sabe en qué momento puede desestabilizar a los mercados con una sola declaración. Y fíjate, él juega y asume que ese es el poder de su país. Y yo creo que es algo que también le gusta al americano de la calle, tener un presidente que asume a Estados Unidos como potencia, que asume que una declaración del presidente puede cambiar las cosas y desestabilizar los mercados. Y también es interesante, Belén, y esto también quedará para el análisis, cómo en un momento en donde el mundo siempre dice en el análisis, es que no importa lo que pase en los estados, al final siempre los poderes económicos se imponen sobre el poder político, ¿no? Es una frase muy dicha, ¿no? Y lo dicen gente desde izquierdas hasta derechas, de donde me digas. Y lo que está pasando con el fenómeno Trump es que la política se está imponiendo a la economía, que es una cosa que hace tiempo que no veíamos, que alguien haciendo política, es decir, declaraciones políticas, declaraciones públicas, esté doblegando a los mercados, que es en realidad lo que estamos viendo en el caso de Donald Trump. Veremos si esta estrategia, cuando lleve 2 años gobernando, con desgaste, con problemas, si sigue siendo efectiva o eficaz. Yo creo que tenemos que esperar sorpresas el viernes, tenemos que esperar a un Donald Trump echado para adelante, prometiendo cosas, hablando de fortalecer el mercado interno en Estados Unidos, fortalecer también los empleos, es decir, yo sí me imagino que el viernes va a ser un día que marcará un hito en la historia de Estados Unidos, porque creo que el discurso va a estar centrado en temas fundamentales de su agenda para fortalecer a su parte más dura. Por lo tanto, yo sería de la idea de que lo mejor que podemos hacer es esperar lo peor. Seamos optimistas, ¿no? Esperemos lo peor. Un viernes negro, por ejemplo. Un viernes negro, no sé qué tan negro, porque al final ya, y tú lo decías al principio más o menos, se ha amortizado algo. O sea, si te fijas de cómo empezó el tipo de cambio, todo ha habido un cierto deterioro. Pero sí creo que es un viernes que va a marcar mucho el rumbo de lo que va a ser las primeras acciones de Donald Trump en la Casa Blanca. Por eso yo creo que si lo vinculamos con el asunto del Brexit, puede ser una semana muy compleja a partir de mañana, ¿no? Sí, y la cuestión aquí, Enrique, es que nuevamente mirando hacia nosotros, me encantaría saber si el gobierno de México tiene ya un plan de contingencia, no solamente para el incremento en el precio de las gasolinas, sino para un eventual efecto negativo una vez que Donald Trump sea ya oficialmente presidente de Estados Unidos. Mira, a ver, yo creo que el gobierno mexicano ha tomado 2 decisiones relacionadas con el tema Trump. La primera fue la decisión
en su momento muy polémica y aquí criticamos mucho, de recibir a Donald Trump a media campaña. Esa fue la primera decisión. Yo creo, lo he dicho y lo sigo sosteniendo, una decisión muy errada que nos dejó en humillación prácticamente con el mundo entero. Después de, había mucha gente, muchos amigos que viven fuera del país que me decían, pero ¿cómo después de lo que Trump les ha hecho lo invitan y lo pasean como jefe de Estado? Sí, parecía. Hay mucha gente que se lo sigue sin explicar. Y la segunda es la vuelta de lo que ya le llaman el nuevo primer ministro en México, que es el señor Luis Videgaray, que vuelve al gabinete y no vuelve en la posición que tenía antes, porque antes había un cierto equilibrio en el gabinete entre Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong. Ahorita ese equilibrio se ha roto y clarísimamente la apuesta de los 2 últimos años, 1 año, 10 meses que le quedan a Enrique Peña Nieto, es en realidad apostar por el modelo de Luis Videgaray. Él tomó ya una decisión que es seguir a Luis Videgaray. Tan es así que los hombres fuertes del gabinete, Aurelio Nuño, José Antonio Meade, todos ellos son gente de Videgaray. Es decir, es gente que ha venido creciendo políticamente con Videgaray y por lo tanto, desde mi punto de vista, la llegada a la Cancillería, la llegada a Tlatelolco de Luis Videgaray es una designación de Trump y del entorno de Trump, que le dijo al presidente, con esta persona podemos tener algún tipo de relación, y que el presidente entiende que su único conducto, él mismo lo ha aceptado, es precisamente con pues un asesor muy cercano, incluso ya hasta familiar político de Donald Trump, ¿no? Entonces creo que son las únicas 2 decisiones que, si te fijas, ninguna es decisión de fondo. ¿Qué extraño yo del caso de México y de lo que podría ser la presidencia de la República en un caso de estas características o en un entorno de estas características? Primero, me hubiera gustado que hubiera apostado el presidente Enrique Peña Nieto por una narrativa más clara de fortalecimiento del mercado interno. Yo sé que eso no se logra de la noche a la mañana. Tuvimos mesa de economistas aquí hace algunos días. Queda claro, o sea, si tú tienes un modelo económico totalmente echado para afuera, con vengan productos, sin aranceles, de pronto meter el timón y decir, vamos a pensar en el mercado interno, es prácticamente imposible, ¿no? Es prácticamente imposible. Pero se puede trazar una ruta para decir cómo fortalecer salarios, cómo fortalecer consumos, qué se va a hacer con la empresa mexicana, incluso algo que tampoco quiero caer el nacionalismo trasnochado, pero, por ejemplo, una idea de consume lo mexicano, apuesta por lo nuestro. Mucha gente me lo ha dicho, ¿eh? O sea, yo cada que voy al súper quiero comprar algo mexicano, pero no sé qué productos son, qué productos que compro son extranjeros. Creo que una campaña de ese tipo de fortalecer el mercado interno hubiera tenido una aceptación muy buena entre la población mexicana. Segundo, un plan creíble, no a 1 año, no a 2, no a 5, a 10 años, o a 20 años de diversificación económica. Sí. De decir, nosotros vamos a tratar de que si ahorita el 85% de nuestras exportaciones, el 85% de nuestras importaciones vienen de Estados Unidos o van hacia Estados Unidos, lo que queremos es que en un futuro sea el 40%. Y por lo tanto, que sea más importante el mercado de Asia, sea más importante el mercado de Sudamérica, apostemos por el norte de África con tasas de consumo mucho mejores, por entrar al difícil mercado europeo por todos los aranceles que tiene. Es decir, un programa de diversificación que haga que ya no tengamos que sufrir cada que los gringos eligen, porque si eligen a alguien que no nos conviene, pues ¡pum!, golpe directo en nuestra economía. Y tercer punto, Belén, una narrativa política. O sea, el presidente es un político y el político lo que tiene que hacer es dar más soluciones que problemas. Y por lo tanto el presidente tenía que haber dicho, como país convocamos a un proyecto nacional claro, sin ambigüedades, para fortalecernos de cara a Trump. Si tenías esas 3 cosas, mercado interno, diversificación y conducción política, creo que sería más fácil enfrentar esta crisis. El problema es que no tenemos nada. Tenemos un gobierno débil, un gabinete que no responde. El único cambio fue Luis Videgaray. Es decir, creo que una presidencia totalmente extraviada, ¿no? Por donde la veamos. Claro, no tenemos a alguien que realmente vaya dirigiendo el barco y mucho menos tenemos un camino claro por el cual navegar. Y mientras te escuchaba, Enrique, pensaba, por ejemplo, lo que mencionas, esta idea de diversificar los mercados, de apostar más también por lo nacional, pero digamos que es un principio básico de cualquier economía, de cualquier financiero. Hasta de la persona. Claro, no puedes no le metes todos tus huevos una sola canasta, ¿no? Claro. Evidentemente, y es lo que no hemos hecho en nuestro país. ¿Por qué? Porque tampoco hemos sido una sociedad que ha exigido lo suficiente para que el gobierno reaccione y diga, efectivamente, no podemos depender al 100% del gobierno de Estados Unidos. Y además, Enrique, lo hemos visto en muchos países, no solamente de Europa, incluso yo me atrevería a decir de algunos de centro, más que de centro de Sudamérica. Pienso, por ejemplo, en Uruguay, donde un cambio de presidente, donde un cambio de partido no necesariamente impacta en el futuro o en la estabilidad del país.
Ya no hablemos de los países europeos o de los países de primer mundo, sí, donde la política, como bien lo dices, se mantiene hasta cierto punto al margen de los movimientos económicos. Y eso es lo que tampoco hemos visto en nuestro país desde hace muchísimas décadas, ¿no? Es que fíjate, Belén, y aquí es también, desde mi punto de vista, la deconstrucción o se desmorona una narrativa que parecía que no tenía alternativa. Si recuerdas desde los periodos de Salinas, incluso iría antes, hasta Miguel de la Madrid, para acá, ha habido una idea de que nuestro único proyecto de futuro tiene que ser el norte. Siempre. Es decir, hay que mirar hacia arriba, hay que mirar a los ricos, ¿no? ¿Para qué miramos a los pobres que están en el sur? Hay que mirar a Estados Unidos, hay que mirar, menos a Canadá, ¿no? Pero a Estados Unidos que está ahí, hay que mirarlo, hay que hacer negocios con Estados Unidos, hay que abrirnos para Estados Unidos, hay que buscar una integración regional con ellos y avanzar en ciertas agendas comunes. Sin embargo, esa idea se está desmoronando porque nos ha hecho estar tan imbricados y ser tan interdependientes que prácticamente cualquier decisión política que se toma en Estados Unidos nos termina golpeando de una forma pavorosa. El hecho, por ejemplo, ¿qué pasaría si el 75-80% de nuestra gasolina la hiciéramos aquí y no la tuvieras que importar a Estados Unidos? Claro. No tendríamos el grave problema que tenemos hoy del precio de la gasolina y el enojo social después de la decisión que tomó el presidente de la República. Pero es que nos dijeron mucho tiempo los ideólogos de la Cancillería, los presidentes, los académicos de este país, o muchos académicos de este país, no hay otro destino para México que estrechar los lazos con Estados Unidos. Y creo que a lo que nos llevaron es un callejón sin salida, donde no tenemos, por ejemplo, México ahorita tiene una debilidad pasmosa para decir, oigan, países de América Latina, vamos formando un bloque para decirle a este señor que no puede portarse de esta manera con nosotros. Pero ¿sabes también por qué, en Sudamérica no nos pelan. Claro, pero además porque también hemos sido responsables de no fortalecer los lazos. Bueno, el come si te vas con Cuba, ¿no? Tan claro. Este desdén hacia los países de Centro y Sudamérica, sí, pues evidentemente nos ha cobrado factura, y en Centroamérica y Sudamérica no tenemos una imagen precisamente de un país con el cual se pueda negociar. Totalmente, y yo creo que fue una decisión política en su momento de apostar por el norte, que creo, Belén, en México nos estamos dando cuenta que fue un error no apostar hacia el norte, qué bueno que lo hicimos, sino solamente hacia el norte. Y creo que ese proyecto hoy se está terminando, se está desmoronando, va a tardar algunos años en cambiar, pero creo que en México nos estamos dando cuenta que no fue la mejor decisión. Bueno, pues tremendo. Veremos qué sucede con el viernes. Esperemos que no sea tan negro, ¿no? Bueno, si ya creo que hemos superado peores. Sí, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Tendremos oportunidad a lo largo de la semana también de ir desgranando un poco la mazorca en torno a los efectos de esta toma de protesta, y una vez que pase también, Enrique, pues veremos, ¿no?, qué rumbo toma tanto Estados Unidos como México. Y a la vuelta platicamos con Pedro Kumamoto, Oye, que es la voz que nos falta del tema del financiamiento a partidos. La semana pasada hicimos Messi y nos faltó la voz de Pedro Kumamoto. Estamos de vuelta en Perspectivas, Belén, un tema fundamental. ¿Se acabará o no el financiamiento público a los partidos políticos? ¿Se elimina, se disminuye, se vincula con la tasa de participación, con el padrón de electores? Estamos en un debate de fórmulas actualmente, ¿no? Pero por lo que he podido escuchar en las últimas horas, Enrique, me parece que otra vez los partidos políticos están cerrando filas en rechazar esta propuesta del Ejecutivo de eliminar el subsidio, ¿no? Pues no sé. Ya están poniendo muchos peros, que si se necesita una reforma de fondo, que si entonces ajustamos no sé qué. Vamos a ver qué sucede en los Tenemos en línea telefónica a Pedro Kumamoto, que, bueno, este tema del asunto del financiamiento de los partidos lo ha defendido desde campaña. Sí, Pedro, muy buenas noches. Enrique, Belén, un gusto saludarles y saludar a las personas que ven acá Perspectiva. Antes de que nos platiques, Pedro, de tu iniciativa en particular, ¿qué te parece la que mandó el Ejecutivo? Bueno, nosotros creemos desde este espacio de la Diputación que no solamente se trata de la reducción, sino de la vinculación a la participación de las personas. Por lo tanto, que aunque celebramos el espíritu de la búsqueda de que existan un momento de austeridad hacia los partidos, nosotros vemos que es insuficiente, porque nosotros creemos que no solamente se trata de bajarle, el costo. Si pagas 100 pesos o 50 pesos por algo que no te gusta, sigue siendo igual mucho dinero. Lo que queremos hacer es cambiarle la cara y la lógica a los partidos políticos. Pedro, ¿por qué finalmente el pasado jueves no se aceptó la iniciativa del gobernador?
Bueno, nosotros creemos que, de nuevo, planteando que desde el Congreso del Estado de Jalisco estamos haciendo un impulso, por así decirlo, pues digamos en colectivo, para poder sacar adelante iniciativas que impulsen el espíritu de austeridad. Por eso, sacar adelante, por un lado, las iniciativas federales que se están planteando y, por otro lado, el analizar en el Congreso local, en primera lectura, la iniciativa que propone el gobernador. Que pasó a primera lectura nada más, ¿no, Pedro? Así es, digo, no creo que el Congreso tenga que ser una ventanilla de trámites para el gobernador y por lo mismo merece un debate, si bien es cierto que ya se le dio un primer trámite y se demostró que hay voluntad para analizar el tema, también es cierto que este planteamiento podría ser incluso prácticamente imposible. Por poner un ejemplo, yo estoy a favor de la reducción del financiamiento a partidos políticos, pero si lo que tú planteas, como lo hizo el gobernador, es que no pueden recibir nada de financiamiento público, eso los dejaría sin financiamiento también privado de facto. ¿Por qué? Porque lo que dice hoy por hoy la fórmula es que el 100% de lo que se les da de financiamiento público, el 10% de eso lo pueden recibir en financiamiento privado. Si el financiamiento público es cero, pues entonces también el financiamiento privado es igual a cero, y creo yo que lo que se generaría en todo caso sería pues una parte, digamos, ilegal de financiamiento. Pero, de nuevo, suscribo el espíritu de reducción, pero creo que técnicamente no es viable. Tu propuesta entonces, diputado, sería eliminar el subsidio que reciben los partidos políticos en año no electoral y en año electoral vincularlo a la tasa de participación, ¿entiendo bien? No, la propuesta sería en todo momento vincularlo al último momento electoral. Quiero plantearlo así, eso es sin voto no hay dinero. Lo que estamos diciendo es un ahorro de 2.200 millones de pesos al año y significa una reducción algo así de 62% de lo que reciben hoy los partidos. ¿Pero por qué? Porque cambiaríamos la fórmula. En lugar de que sean la cantidad de personas que tienen credencial para votar por 47 pesos, lo que nosotros estaríamos haciendo es multiplicar la cantidad de personas que votan válidamente en la última elección por 47 pesos. Eso significaría que si la gente no sale a votar, que si anulan su voto, como sucedió en las elecciones pasadas, que el 50% no fue a votar y que del otro 50% que sí fue a votar, 10% anuló su voto, bueno, pues entonces tendrían consecuencias. Y esto cambia el paradigma completamente, porque hemos visto elecciones en donde la gente no va a votar porque se hartan de la guerra sucia y que los mismos partidos son quienes procuran y quienes impulsan esta guerra sucia. Lo que queremos acabar es con este tipo de espíritus en donde la gente pues no está enamorándose de la democracia. Lo que queremos es que volvamos a creer en los partidos, en la democracia y en los procesos institucionales que hoy este tipo de partidos no nos pueden convocar a ellos. Entonces, ¿tú crees, Pedro, que en años no electorales los partidos de todos modos tendrían que seguir recibiendo dinero? Deberían de seguir recibiendo cierta cantidad de recursos. A ver, y eso es algo muy importante. Podemos buscar las fórmulas para que haya financiamiento privado y público, buscando desde luego en todo momento la austeridad y que los partidos políticos parezcan más organizaciones no gubernamentales, ACES, espacios en donde la gente va y pone casi dinero y no recibe. Lo que queremos hacer es que se deje de pensar que los partidos políticos son negocio y más bien se conviertan en un centro de ideas, en un espacio de discusión, en un espacio de formación de cuadros. Lo que queremos es que los partidos, insisto, nos vuelvan a enamorar de la democracia, porque los peligros de que la democracia no esté en nuestro ADN significa abrirle la puerta a Trumps mexicanos, y no queremos que los totalitarismos, que los dictadores, que ese espíritu, digamos, de guardar el orden y acabar con las minorías se instaure en México, sino que al contrario se impulse, insisto, el enamoramiento de la democracia. Oye, Pedro, ¿no crees que en este, digamos, en un afán de voluntad política por parte, valga la expresión, de los partidos políticos, pudieran hacer incluso ajustes internos en sus estatutos? Y si bien estamos pues ya al cuarto para las 12 para poder hacer reformas que permitan llevar a cabo la propuesta del Ejecutivo, voy a lo siguiente. Si se elimina el subsidio estatal, como tú dices, eso repercutiría en el subsidio privado también para los partidos. Pero ¿no podrían los partidos políticos, digamos, enmendar un poco este presupuesto con reformas internas y que fuera a través de las cuotas de sus afiliados, como pudieran sobrevivir en los años no electorales? Y lo digo, digamos, como una muestra de voluntad, al menos en este año que sin duda alguna será crítico. Yo estaría completamente a favor de lo que dices, Belén, solamente que sería ilegal.
y ese es el problema. Insisto, no quiero defender que los partidos políticos reciben poco dinero, al contrario, yo creo que se debe cambiar esa fórmula, pero mientras no cambien el fondo, lo que están haciendo es pura demagogia, Belén. Lo que están diciendo es que no van a recibir dinero, pero eso es ilegal porque hay un orden federal que lo que plantea en la Ley General de Partidos Políticos es esta fórmula. Entonces, desde luego que sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, solamente que no lo hagan de dientes para afuera, sino que también cambien la fórmula en la Constitución, en el artículo 41 y finalmente en el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos. Ahí sí sería un cambio profundo, no solamente de voluntad política, porque en el otro caso incluso podrían meter a la cárcel y hacerles una gran cantidad de multas por no respetar lo que dice la ley. E insisto, lo que queremos hacer es cambios sustantivos. Claro, me queda clarísimo que se necesitan estos cambios, sin duda alguna, no para ahorita, ya digamos viendo a un largo plazo. Pero me parece, Pedro, que hay maneras de solucionarlo, algunas de ellas quizá pues resulten bastante románticas, pero lo hemos dicho aquí, si el gobierno del Estado aporta, porque tengo entendido que no le obliga a la ley un monto específico, pudiera dar inclusive hasta simbólicamente un peso que le permitiría a los partidos políticos tener también además un peso de financiamiento privado. Y yo insistiría, me parece que los partidos son libres de poder ajustar sus estatutos y que a partir de este año se diga todos los afiliados al partido político pues tienen que cumplir con una cuota de cierta cantidad, ¿no? Claro, no, y eso pondría, digamos, en duda o podría demostrar que estamos equivocados quienes pensamos que hoy quien milita en un partido, incluso dentro de los partidos, no se siente representado, ¿no? Desde luego, yo creo que sería un buen avance al respecto de demostrar que los partidos son útiles o son herramientas para la sociedad. Claro. Solamente y seguir planteando este punto de que, aunque es una muy buena idea, es ilegal, insistiendo en que yo estoy totalmente de acuerdo con la idea, pero que tendrían que cambiar la constitución del país y cambiar las leyes federales para que esto pueda suceder, porque de otra forma, pues simplemente no tendrían presupuesto alguno de ningún tipo, ni de lo que se le entrega por la parte gubernamental, pero por otro lado, tampoco por la parte privada, porque si se les entregara, aunque sea un peso simbólico, lo que podrían recibir en este año serían 10 centavos. Eso es a lo que me refiero. Ahora, Pedro, ¿por qué crees, y ya nos quedan un par de minutos, por qué crees que al PRI le entró tanta prisa porque salga esto? Bueno, yo creo que cargan con una culpa muy clara de haber propuesto y haber hecho las reformas estructurales, aunque digan que no. Esencialmente lo que estamos sintiendo del golpe de cómo se están liberando los precios del petróleo, o más bien los precios de la gasolina, proviene de la reforma energética. Proviene también, por otro lado, de una serie de mentiras en donde nos dicen que va a bajar la luz, el gas, la gasolina, y eso no sucede. Y creo yo que desde ahí pues se genera una serie de culpas que lo único que termina sucediendo es que demuestran la incapacidad del Ejecutivo Federal y, por otro lado, de las mentiras que propició por el tema de la reforma energética. Dice la bancada de Movimiento Ciudadano que en 15 días puede salir la legislación. ¿Tú lo ves probable? Yo creo que, por un lado, como es un tema de un periodo ordinario, lo que podría suceder es que en febrero, entrando, hacer toda la presión posible para que las distintas iniciativas, en mi caso, la de Sin Voto No Hay Dinero, que es una propuesta que ya hicimos, que ya llegó o que ya llegará en estos días a la Cámara de Diputados y Diputadas, lo que pueda suceder es que se discuta. Yo creo que sí puede suceder. No pondría la cantidad de días, pero sí pondría la posibilidad de que por una vez en mucho tiempo la clase política escuche lo que está diciendo la sociedad, que es que si quieren nuestro dinero, primero se ganen nuestro voto. Y que lo hagan bien para que no tengamos que modificar esto en algunos años, ¿no? Desde luego. Lo que queremos son reformas de gran calado y a largo plazo. No queremos que se estén enmendando cada tiempo. Y creo yo que sí estamos en la circunstancia, porque hoy esta indignación que siente la mayoría de la población lo que nos llama es actuar. Y si bien es cierto que cambiar el presupuesto a partidos políticos no acaba con el gasolinazo, lo cierto también es que podemos utilizar esta emergencia nacional para cambiar la lógica de cómo se hace la política en este país. Pedro Kumamoto, como siempre, gracias. Gracias, Belén. Gracias, Enrique. Un gusto saludarles. Ahí está la opinión del diputado independiente Pedro Kumamoto, uno de los impulsores de este tema, lo digo desde campaña, ¿no? Porque ya ahorita al parecer todos estaban en contra del financiamiento público de los partidos. No es cierto, ¿verdad? Yo sigo pensando... Hace algún tiempo los partidos se agarraban, pero así.
¿no? No, y sigo pensando, Enrique, que no van a soltar este presupuesto. Yo creo que sí, fíjate. Yo creo que no, porque MC y PRI tienen gobiernos para subsanar eso. Bueno, claro. Y de ahí van a sacar lana. ¿Tú crees realmente que vamos a ir al modelo romántico del militante dando 300 pesos? No, por eso digo que no van a soltar el presupuesto. Por eso digo que no lo van a soltar. Pero lo van a sacar esos gobiernos. Lo único que van a hacer es pasarlo de un lado a otro. ¿Sabes qué? Digo, y qué bueno, yo estoy a favor de que lo eliminen, ¿eh? Ojalá que no suceda, y ojalá que estemos muy atentos, y qué bueno que existan ya leyes de transparencia y que hay mecanismos ya más efectivos para rastrear estos presupuestos y que no se filtren como se filtraban antes a acciones que no tienen nada que ver con el gobierno. Pero me parece que las declaraciones que yo he escuchado en las últimas horas es de, si modificamos la ley, entonces aceptamos que eliminen el presupuesto. Pues es que yo sigo pensando que sí hay maneras de que renuncies a ese presupuesto. Sí. Y que metas un esquema. Exacto. Por eso, pero que se haga al mismo tiempo. Claro, sí. Es que a mí se hace que entraron unas prisas que, bueno, son inexplicables. Que eso estoy de acuerdo. No puedes quitarle un presupuesto de la noche a la mañana a alguien que ya lo tenía programado para ese año. Y sin decirle, obtén un presupuesto a través de estas vías privadas. Yo creo que está bien que sea una reforma integral. Vamos al corte, Belén, y al regresar seguimos platicando con eso y platicamos con Mauricio Gudiño también. Seguimos en Perspectivas, Belén. En un ratito leemos todos los mensajes. Hay muchos de WhatsApp, de Twitter sobre este tema. Un ratito continuamos con el tema del presupuesto a partidos políticos. Sí, la entrevista con Pedro Kumamoto, que también está generando mucho debate, pero antes saludamos al subsecretario de Administración, a Mauricio Gudiño. Mauricio, muy buenas noches. Hola, Enrique, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Mauricio, platícanos primero qué presentaron hoy y ahorita le entramos a analizar la propuesta. Sí, mira, el señor gobernador anunció entre las medidas que tienen que ver para mitigar el aumento en el precio de la gasolina, uno de los puntos importantes es lograr convertir parte de los vehículos que tiene el gobierno del estado hacia el gas natural. Hoy lo que presentamos fueron los beneficios que tiene el convertir a gas natural. El más importante, o los dos más importantes, el primero es el precio. El precio tope que tiene el gas natural es 8.31, es decir, es el precio más caro en el que se vende el gas natural, y en relación con la gasolina magna, que es lo que usa la mayor parte de las gasolinas, que es de 16 pesos con 53 centavos. Es decir, ahí tendrías un ahorro más o menos del 50%. También presentamos todo lo que tiene que ver con las emisiones. En el gas natural te ahorras 50% en monóxido de carbono, 20% en dióxido de carbono cuando el vehículo está parado, y cuando está caminando puedes llegar a tener un ahorro cercano al 90% en el tema de las emisiones. También comentamos, bueno, hay ya 2 expendedoras de gas natural, hay otras 2 expendedoras en proceso, pero también hay aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, hay empresas que tienen unidades móviles de recarga, es decir, un camión lleno de gas natural se vuelve como lo que sería el símil a una gasolinera móvil. Es decir, esto permite poder hacer un cambio a gas natural más rápido. ¿Cuáles serían las diferencias entre el gas natural y la gasolina? Bueno, digamos, la más significativa es que la potencia en los vehículos se disminuye hasta un 5%. En este sentido, también presentamos cómo se distribuyen los vehículos de 8 cilindros o más en el gobierno del estado, y nos damos cuenta que los que tienen que ver con seguridad y protección civil representan aproximadamente el 90% de todos los vehículos. ¿De los de 8 cilindros? De los de 8 cilindros. Y también en el consumo del combustible, las tareas de seguridad y protección civil también representan aproximadamente el 90% del gasto en combustible. Es decir, la parte de seguridad, digamos que sería el objetivo para poder introducir el tema de gas natural. Más o menos cuesta entre $1,800 y $2,200 cambiar un vehículo
de gasolina por gas natural. Entonces, los candidatos importantes para que este cambio de tipo de combustible no sea un costo adicional al gobierno del estado son los vehículos que consumen 500 litros o más por mes, es decir, que gastan un poco más de 100,000 pesos al año. Esto significa que si ahorramos el 50% del combustible, en menos de un año se pagaría el cambio de gasolina por gas natural y de ahí en adelante se tendrían ahorros. En el caso de los vehículos operativos, por ejemplo, de la Fiscalía, que tienen un promedio de gasto de hasta 650 litros, que representa aproximadamente unos 140,000 pesos, digamos que alcanzaría a hacer el cambio, pagar el gas natural y todavía tener un ahorro, lo que sin duda representa el objetivo primordial para poder hacer el cambio de gas natural por gasolina. Claro. Subsecretario, ¿cuál es el calendario que ustedes tienen previsto para llevar a cabo esta acción en específico? Me refiero al tema del gas natural. Para empezar, quisiera preguntarle, usted mencionaba algunas empresas que pudieran ser proveedoras. ¿Cómo se va a llevar a cabo este procedimiento? ¿Se va a hacer un concurso? ¿Se va a elegir directamente a la empresa que el gobierno considere que es la más adecuada? Y lo mismo para quién va a proveer estos equipos para cambiar del modelo de gasolina al modelo de gas natural. Mira, en este momento hay solo hay dos empresas que venden gas natural. Nosotros ya entablamos conversación. De hecho, a una de estas empresas hizo una gira el señor gobernador y evidentemente trabajaremos con estas dos empresas jaliscienses. También debe haber 2 o 3 empresas que convierten los vehículos de gasolina por gas natural. Lo que nosotros estaríamos pretendiendo en un primer momento es que las mismas empresas de gas nos hicieran el cambio o la conversión de gasolina por gas natural y que a partir de los ahorros que se vayan obteniendo, de ahí se cubra el costo. Esto también nos permitiría no tener un desembolso importante de manera rápido, sino que se vaya diluyendo a través de cómo se fuera pagando mensualmente las facturas de gas natural. Vamos a empezar en relación al calendario, en estos 90 días que se comprometió el señor gobernador a ver resultados. Vamos a empezar con 10 vehículos de la Fiscalía General del Estado. El fiscal tiene una gran disponibilidad, está él apoyando muchísimo este proyecto, hay que reconocerlo. Y estas pruebas o este programa piloto que duraría los primeros 90 días serviría para ver todos los esquemas de logística que tuviera que ver para la misma operación de la dependencia. Creo que una vez que podamos tener todos los beneficios, todas las dificultades, los obstáculos que debiera tener, vamos a poder establecer ya un calendario importante para el cambio de muchos más vehículos en las diversas flotillas que tienen que ver con vehículos de 8 cilindros. Subsecretario, nada más si le entendí bien, hay solamente 2 empresas en Jalisco que pueden ser proveedoras del gas natural y ya han sido seleccionadas estas 2 empresas para ser las proveedoras. Sí, estamos en plática, no hay otras más. Pero podrían ser las 2, es decir, que no competirían entre ellas. Sí, hay otras, haciendo el símil a la gasolina, haga de cuenta que hay 2 gasolineras solamente en la zona metropolitana de Guadalajara que expenden gas. Una de las 2, además de extender el gas o poder rellenar los vehículos de gas, además tiene, lo que es unidades móviles para surtir gas. Entonces son las únicas opciones que existen estas 2 empresas y es lo que estaríamos en primer lugar buscando, claro, que financieramente nos daría un mejor esquema para poder lograr el ahorro. ¿Qué buscamos? Si nosotros no hiciéramos nada, el incremento al costo de la gasolina
nos impactaría alrededor de 65 millones en este 2017. Lo que estamos buscando son varios esquemas que tienen que ver con los ahorros. Adicionalmente, vamos a sacar de la circulación 350 y 300 vehículos, y muchas de las dependencias están reduciendo los suministros de gasolina al 50% en muchos vehículos, y sumado a este tema del gas natural, lo que buscamos es que este impacto de 65 millones no lo podamos ahorrar con todas estas medidas y no logremos pagar el impacto. Pero en realidad, subsecretario, estos 65 millones de pesos se ahorran, pero en realidad, en términos reales, es más bien no gastarlos, ¿no? Sí. O sea, no son ahorros con tal cual. Pero en el esquema del gas natural es muy interesante, porque si esto lo trasladamos al 2018, en el 2018, todos los vehículos que convirtamos, en realidad ya consumirían la mitad de lo que hoy cuesta la gasolina. Ahora, subsecretario, antes de que lo tengamos que despedir, nos decía que el 90% del combustible del gobierno del Estado se lo consumen de alguna forma la Fiscalía y Protección Civil. ¿Entendí bien el dato? Sí, no, las acciones de Fiscalía y Protección Civil. Exacto. Nosotros en el tema de seguridad tenemos, digamos, una gran parte de los vehículos de la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Movilidad, la Fiscalía General del Estado, sí, la Fuerza Única, y en tareas en lo que es la parte del gobierno central, quien realiza o quien consume el tema de lo que serían acciones de protección civil, son todos los vehículos de la Secretaría del Medio Ambiente que tienen que ver con el combate a los incendios. Sí. En el caso de protección civil es un organismo público descentralizado. Todas estas labores son labores importantes de servicio en todos los ámbitos, y me parece que son los principales candidatos para poder hacer la conversión, este cambio de gasolina por gas natural. Entonces, solo lo que anunció el gobernador de la reducción del 50% de los combustibles, entonces solo podría ser del 10% restante que no van a Fiscalía o que no va a Protección Civil. Sí, efectivamente. O sea, entonces nada más 5% de alguna forma. No, pero también tiene que ver, con todos los vehículos administrativos de estas dependencias, que también tienen un porcentaje que representa, más todo lo que ahorremos de gas natural. Es decir, vamos a poder tener con todas las acciones en su conjunto, menos los vehículos que demos de baja, que van a dejar de circular. En todo esto vamos a lograr tener un impacto importante. ¿Cuánto tenemos calculado de ahorro, subsecretario? Nosotros lo que estaríamos buscando es que estos 65 millones adicionales los logremos ahorrar. En el dado caso que tengamos éxito y logremos tener más ahorros, los demás ahorros, pues entrarían al fondo de contingencias que está haciendo el gobernador para enfrentar esta tan difícil situación. Ahora, subsecretario, ¿eventualmente se podría pensar en un modelo similar para el autotransporte, camiones del transporte público? Bueno, ya hay que recordar que hay una empresa precisamente del Salto, que tiene vehículos de gas natural. También la empresa del gobierno, Servicios y Transportes, también tiene vehículos de gas natural. Hay en algunas otras ciudades del país, por ejemplo en Querétaro están metiendo taxis que tienen gas natural, en Celaya, en Nuevo León, y hay ciudades en Sudamérica, por ejemplo Buenos Aires, que tiene más del 70 u 80% de los vehículos también para gas natural, y muchos usan también gas LP. Es decir, es una excelente opción, y me parece que este proyecto será punta de lanza no exclusivamente para los vehículos del gobierno, sino que seguramente muchos vehículos se van a integrar. De hecho, una de las empresas con las que platiqué hoy me decía que han logrado convertir a gas LP más de 800 unidades de carga. Es decir, me parece que va a ser una extraordinaria opción para el presente y para el futuro, porque el gas natural no tiene que ver con el petróleo. Claro. Es decir, no se impacta con los precios internacionales del petróleo, es mucho más estable el precio del gas natural,
y va a ser una extraordinaria opción para poder buscar los ahorros. Por lo menos para frenar el incremento a la tarifa del transporte, subsecretario, ¿no? Eventualmente. Sí, exactamente. Es una muy buena opción también para transportación de carga y para otras muchas opciones. Lo importante es que ya vamos a arrancar con esta prueba piloto y esperemos que podamos convertir muchos más vehículos. Por supuesto que en cuanto vaya creciendo el número de estaciones de gas natural, no solo en la zona metropolitana, sino en el interior del estado, nos va a permitir poder acrecentar a una mayor velocidad el número de vehículos que pudiéramos hacer la conversión. Claro. Muy bien, subsecretario, pues muchísimas gracias por esta charla. Gracias. No, pues gracias, que pasen buenas noches y buenas noches al auditorio. Mauricio Gudiño, subsecretario de Administración. También interesante, ¿no? Muy interesante. Las cosas que el gasolinazo nos está obligando a hacer, qué bueno. Que deberíamos de hacerlas. De hacerlas sin gasolinazo y sin nada, ¿no? A mí, tal vez por la experiencia, pero sí, bueno, regresando mejor lo comentamos porque nos queda todavía un bloque para analizar lo que aquí hemos escuchado. Vamos a la pausa. Así es, vamos a la pausa. Estamos de vuelta en Perspectivas, programa muy interesante, Belén. Sí, declaraciones muy interesantes, Kumamoto estuvo también, Mauricio Gudiño en el bloque anterior. Y bueno, para quien nos acaba de sintonizar, discutimos el dinero a los partidos políticos, qué respuesta hay que tener en México frente a Trump. Y también esta conversión que anuncia el gobierno del estado de vehículos de uso de gasolina a vehículos de gas natural y el posible ahorro, que a mí no me quedó claro cuánto es, ¿eh? Me quedó claro que es que si ellos pensaban gastarse 65 millones de pesos más por el gasolinazo, no lo van a gastar. Exacto. Pero en realidad no es ahorro en sí, ¿no? Porque no está ni siquiera presupuestado. Es una tentativa por el aumento en los precios de la gasolina, ¿no? Yo creo, Enrique, que en este caso específico del gas natural sí es necesario hacer un análisis mucho más frío, porque de repente, así cuando uno lo escucha, no retienes todos los números. Por ejemplo, el simple hecho de cambiar los convertidores o cambiar el sistema para que un auto funcione con gas natural, lo dijo el subsecretario, es entre $1,800 y $1,200. Es decir, no es cualquier cosa. Luego dice, bueno, vamos a ver si las empresas proveedoras nos hacen este cambio. Hay que bajar los datos, ¿no? Sí, yo creo que... Y otra cosa, Enrique, y mira, te lo decía en el corte, no sé si ya es una información periodística de tantos años haberlo visto, es aquí donde a veces los gobiernos aprovechan para sacar negocio de donde pueden, ¿no? ¿Quién va a proveer el gas? Totalmente. Y entonces, ¿cuánto te voy a dar de porcentaje? ¿Quién nos va a vender los calentadores solares? ¿Y por qué elijo a esta empresa y no a esta? Sí. Y si solamente hay dos jugadores, pues hay varias posibilidades ahí de asociaciones delictuosas, ¿no? Estoy totalmente contigo. Y bueno, el deber de un periodista es sospechar esas cosas. Ahora sí que está en el ADN. Veces. Bueno, van comentarios WhatsApp, comentarios de Twitter también. María nos dice, Enrique, los productos se identifican con los números 750 al inicio de la serie numérica del código de barras, los productos mexicanos. Gracias por decirnos. La verdad es que no lo sabía. María, muchas gracias. Me parece un dato muy interesante y seguramente mucha gente agradecerá este dato en específico. Carla Quiñones, además de lo que ya mencionaste, Enrique, es que estamos hartos de mantener políticos flojos, incompetentes. Estamos hartos de eso. Si garantizaran lo que los políticos han robado, también no estaríamos como estamos. Sí, totalmente. Y fíjate, yo ahí, a ver, el asunto de la corrupción es gravísimo en este país, pero tenemos una clase política tan devaluada, con tanta falta de credibilidad, que cuando quieren hacerle frente a amenazas externas como Trump, ni siquiera nosotros los vemos como portavoces fidedignos. Es que una cosa es toda la corrupción que existe, que está clarísimo, ahorita hablábamos de estos temas, pero otra cosa es que al perder credibilidad también pierden capacidad de iniciativa política. Entonces, cuando los partidos políticos nos dicen hay que unirnos contra Trump, pues a la gente le entra por aquí, le sale por el otro lado y dice... Si viene de un político, difícilmente. Exacto. Entonces, se ha devaluado tanto la clase política que incluso creo que eso va en contra de nuestra posibilidad de asociarnos como mexicanos y de encontrar en los políticos una interlocución clara, ¿no? Una representación, ¿no? Tal cual. Bueno, también nos dice Luz, mira tu zen, donde le manden otro 11 de septiembre. Entonces sí, agárrense, porque ese abre no está bien de su cabeza, o se aplaca o hace una guerra. Hijo. Y yo creo que uno de los asuntos más preocupantes del inicio de Trump,
y digo, nosotros obviamente pensamos en nuestro país, pero el mundo está pendiente de esta guerra comercial con China, que son las dos superpotencias del mundo, son las dos, entre Estados Unidos y China, tienen una gran cantidad del Producto Interno Bruto del planeta, y lo más grave que podría existir es una guerra comercial que se transfiere a la guerra política y que puede acabar hasta en acciones de otro tipo entre China y Estados Unidos. Ahí sí nos llevan a todos entre las patas. A todos al baile, como dirían. Oscar dice, tristemente, Donald Trump es la prueba viva de que sigue vivo el espíritu de libertad en América, porque siendo republicano está claro cómo representa la visión que su democracia tiene del sistema económico social mexicano. Bueno, Donald Trump, que genera también en Estados Unidos pues antipatías, simpatías, de todo. Algunos mensajes también, Belén, que nos mandan en Twitter. Gracias por mandarnos a las cuentas institucionales o a las cuentas personales. Nos dice, bueno, no vamos a leer algunas que tienen algún insulto, porque eso es parte de lo que no podemos pasar, pero nos dice Carlos Servín, los partidos no van a dejar su hueso, piensa como Belén. Deberían de quitarles todo el financiamiento público en año electoral, dice Carlos Servín, al que le mandamos un saludo. Sí, claro. Pues mira, está la moneda en el aire. Yo la verdad es que creo que, y he tenido posibilidad de tener mesas con todos los representantes de partidos políticos, y me queda claro que si MC y PRI quieren, y MC ya dijo que sí, y el PRI dice también, está para que se pase. Pero ¿sabes cuál es el punto, Enrique? Que lo están condicionando. Es decir... Qué bueno que lo condicionen. Bueno, sí. Creo que lo peor es sacar una reforma que vaya a ser anticonstitucional, que no pase. ¿No? El punto es el siguiente. Me parece que también están aprovechando estas, digamos, beneficios que les concede la ley, que yo estoy totalmente de acuerdo, no podemos ir en contra de la ley, pero lo están aprovechando muy bien para decir cómo no, en lugar de decir, oigan, vamos buscando cómo sí, sin meternos en tantas complicaciones. Ya veremos posteriormente las adecuaciones que tenemos que hacer en la Constitución, pero yo insisto, si hay voluntad política y quieres, se pueden llegar a acuerdos sin necesidad de violentar a la Constitución. Desde mi punto de vista, PAN, PRD y Partido Verde van a hacer todo lo posible porque esto no pase. ¿Por qué? Esa es mi lógica. PAN, PRD y Partido Verde no tienen casi gobiernos. Claro. Por lo tanto, no tienen dónde acomodar a su gente, no tienen forma de encontrar recursos adicionales. Es decir, creo que, aunque dicen de dientes para afuera que van, creo que van a hacer todo lo posible para torpedear la iniciativa del gobernador. En el caso de PRI Movimiento Ciudadano, creo que Movimiento Ciudadano tiene la idea de que gobierna mucho y que va a gobernar más en el futuro. Es decir, tiene como una especie de horizonte de expectativas que creo que incluso puede hacerles o puede provocar que dejen el financiamiento público para el partido, para Movimiento Ciudadano. El PRI creo que está convencido, está claro, viene un relevo en la dirigencia estatal y está convencido también. Entonces, creo que sí, o sea que va a haber, diría yo, un debate muy profundo en los siguientes días sobre el modelo y se va a tener que trascender hacia el modelo, cómo va a ser, a través de qué tipo de financiamiento privado, donaciones y lo demás, pero creo que al final, y incluso me arriesgo, quedaré aquí grabado, que yo creo que la iniciativa sale en el primer cuatrimestre del año. O sea, creo que habrá iniciativa de, no sé si eliminación completa, pero de disminución del financiamiento público a los partidos políticos de aquí a abril, porque hay que recordar que el 23 de abril tienen los partidos última fecha para pasar el sistema estatal anticorrupción, pasar todas las leyes. Entonces creo que antes del sistema estatal pasará este tema del dinero. Y tiene que ser rápido, yo diría, Enrique, porque a final de cuentas lo dado no lo van a regresar y el tiempo corre. Entonces, si ya los partidos políticos han recibido algo o ya recibieron parte del financiamiento para este año, pues difícilmente lo van a regresar. Pues sí, ¿no? por ejemplo, podrían no regresar 3 meses. Porque acuérdate que les dan por mes, ¿no? No les dan todos de un golpe. Entonces, pues bueno, sí tendría que ser... Sí, porque si lo decidimos en octubre, pues muchas gracias, ¿verdad? Ya para qué nos sirve. Entonces sí tendría que ser rápido, en mi opinión. Sí, yo también. De todos modos, aunque sea en octubre, creo que sería un buen mensaje. Bueno, o sea, digo, sí. Ya nos veríamos en estas complicaciones, Belén. Hace tiempo era imposible que los partidos soltaran el dinero. No, yo creo que estamos entrando a otro debate y sí quiero decir algo que habla muy bien de la sociedad jalisciense. Aquí en Jalisco pasan cosas que no pasan en ningún otro lado de este país. Eso es cierto. Y creo que eso ha sido producto de una sociedad civil muy organizada que presiona medios de comunicación más libres que en otros lugares, pero también de la competencia política entre dos partidos, entre el PRI y Movimiento Ciudadano, que entienden que tienen que ganar la agenda, que tienen que ser el primero. Y qué bueno, creo que eso es producto de una sociedad que demanda. Cuando una sociedad no demanda, pues por atrás se ponen de acuerdo. Claro. Creo que
la imbricación entre competencia política de dos partidos sólidos, dos partidos que pueden gobernar, y una sociedad civil que demanda, tiene resultados como este. Sí, totalmente. Pregunta Rafael Hernández, nos dice, ¿recuerdan otro presidente mexicano más repudiado que Peña Nieto? Yo no recuerdo a nadie en funciones. Recuerdo a Carlos Salinas después. Pero sí, en funciones no, ¿eh? Yo creo que en funciones es el más repudiado. Gracias, Osvaldo Gutiérrez. Importante fortalecer instrumentos como Alianza del Pacífico y vincularnos con Mercosur con relación a toda esta idea de la diversificación. Para que nos disculpen nuestros hermanos de Sudamérica por haberlos... Creo que con otro discurso. Desdeñado mucho tiempo. O sea, yo creo que muchas veces lo que se lastima es la confianza entre los pueblos y la confianza entre los gobiernos. Creo que con otro discurso que ponga en valor y sobre la mesa la importancia de América Latina y que México juegue un rol importante en América Latina, de poquito en poquito se van limando asperezas. No, y hemos tenido algunos acuerdos interesantes. Brasil, por ejemplo, sí, ¿no? Pero el otro... yo creo que te puede gustar o no Hugo Chávez, ya es otro debate, pero tiempos como, por ejemplo, cuando se peleaban Calderón y Chávez, esos ya no pueden volver. O sea, fue terrible para México, y México ahorita voltea para el mundo y dice, estoy solo. ¿Por qué? Porque aposté por uno. Así es. Y nadie está atrás echándome la mano con este hombre del norte, ¿no? Bueno, vámonos. Nos quedaron temas en el tintero, Enrique. Próximo miércoles, aquí seguimos con estos y otros temas. Gracias, buenas noches.